Entonces vamos a hablar ahorita del child grooming. ¿Qué es? Es la seducción virtual de menores de edad con fines delictivos. ¿Y por qué con fines delictivos de una forma tan abierta? Porque es un proceso que realizan los delincuentes y el fin que van a tener siempre va a ser variado, puede ser variado. ¿Cuáles son los fines? Bueno, pornografía infantil, que bueno, hoy tenemos un expositor que nos va a explicar muy bien qué pasa con la pornografía infantil, y a través de el child grooming, los delincuentes buscan obtener este material íntimo de los menores. Abusos deshonestos, violación, extorsión, homicidio, una, dos o tres de las anteriores o todas las anteriores. Es interesante porque si no existe educación sobre ciberseguridad, es muy difícil que los padres puedan proteger a los menores o que los menores por sí mismos puedan tener protocolos mínimos de actuación con el cual no caer ante el engaño. Vamos a ver ese video. Everything is falling, everything seems so clean. But you won't change your ways or a damn thing that you were doing wrong. Everything is falling, everything seems so clean. You can get what you want, you can get what you need. Things are where you belong, at the end who you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Everlasting moments, energy in your veins. From now on, nothing will stop that your desire to go on. Who you wanna be, what your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Everything is falling, everything seems so clean. I'll never be alone. Lo sorprendente no es necesariamente que haya sido un adulto el que haya estado involucrado en la comunicación. Lo sorprendente es que hayan sido dos, y sonar exagerado, pero no lo es. Hay muchos pedófilos que andan por internet tratando de engañar a los menores. Y vean que iniciamos con periodistas, Poder Judicial y ahora marcas. Las marcas también tienen responsabilidad. Y bueno, están haciendo que en el Colegio de Abogados se proyecte el video de una marca. Interesante, sí, porque el video es fuerte y el video debe llegar más allá
debe llegar más allá de este auditorio, de llegar a todos los menores que ustedes puedan conocer, y se los vamos a enviar por correo electrónico como mucha de la información. Entonces, ¿cuál es el modus operandi de los pedófilos que hacen el child grooming? Y bueno, se dice child grooming, es una expresión que viene del idioma inglés. A veces no es bueno estar utilizando expresiones anglosajonas, sin embargo, de ahí viene el término, y realmente el acoso de menores no me parece tan exacto, porque de verdad que es todo un proceso. Lo que ellos van haciendo, utilizan, por ejemplo, la suplantación de identidad para engañar a menores, para obtener esos datos, y como podemos ver en el video, los menores sí se creen esa historia, los menores sí están esperando a su media naranja. Los menores que creen todo lo que ven en televisión, creen que por medios electrónicos van a encontrar esa persona tan especial que les va a cambiar el mundo. Lo que no saben es que sí les va a cambiar el mundo, pero no es la forma que ellos esperan. Pero es que información es poder, y es a través de la información que tenemos que darles, que estamos obligados a darles, que pueden darle. Entonces, efectivamente, un menor que no tiene mayores conocimientos sobre ciberseguridad, las mínimas, las básicas, por supuesto que va a caer más fácil ante una identidad falsa, ante una suplantación de identidad, porque ¿de qué forma operan estos pedófilos? Ellos van a obtener información que encuentran en internet, y yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes facilitan estos datos personales a través de imágenes o videos a los pedófilos? Entonces, ellos van creando una confianza con el menor. Es un proceso, no tiene que ser algo que va a pasar en 5 minutos, unas horas, semanas, horas, meses, inclusive pueden durar años. Pero el pedófilo es paciente, tiene experiencia, y el menor, probablemente de las primeras experiencias que tiene, no es paciente y va a caer en las garras de este tipo de delincuente. Y es que véanlo así, un pedófilo puede tener en su red de contactos a cientos o miles de menores. Alguno va a caer, y vimos las estadísticas que nos enseñó la periodista, son alarmantes. Y más todavía cuando estamos hablando de menores que todavía tienen menos experiencia, menos malicia indígena, que se le llama, y pueden caer de una peor manera. Entonces, como les acabo de indicar, es un proceso, y los padres, como no es algo que pasa de repente, pueden darles acompañamiento a los menores. Pueden darle un acompañamiento cuando utilizan las diferentes aplicaciones de mensajería que tienen en sus celulares. Pero ahí es donde viene la parte interesante, porque los padres tienen que saber de qué forma funcionan este tipo de aplicaciones, porque por un lado tenemos Snapchat, que se van borrando constantemente los mensajes, lo que no permite un acompañamiento del padre. Entonces, en sus casas se deberían preguntar que no importa qué tan popular sea esta herramienta, deberían utilizarla dependiendo de la edad. Están preparados para lo que puede pasar en una aplicación de mensajería donde todo se borra de una forma muy rápida. ¿Qué pasa con el ciberbullying, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando los compañeritos le mandan memes burlándose de ellos y ellos comentan, bueno, me pasó esto, y ni siquiera queda la prueba porque se borró? Y ni se diga de este tipo de actividad delictiva como el child grooming, donde todo va a seguir borrando constantemente, no va dejando rastro. Entonces, en la casa, por supuesto que tenemos que tomar esas decisiones, y por más que siempre uno caiga mal entre los jóvenes cuando dice esto, no, las aplicaciones de mensajería efímera no deberían ser utilizadas por los menores, siendo más bien, y lo irónico es, los que más lo utilizan, porque tienen una conciencia mayor de la privacidad. Ellos no quieren que nadie vea lo que están haciendo, a diferencia de los adultos que muchas veces ni sospechan. Entonces ellos buscan este tipo de aplicaciones. Los juegos en línea. Esta parte es interesante porque normalmente no les prestamos atención. Los juegos en línea que tienen chats donde pueden hablar con otras personas. Ahí puede hablar
cualquier desconocido. Y si cualquier desconocido puede participar ahí, se están hablando en principio para tener algún tipo de interacción sobre el juego, a partir de ahí pueden hacer amistades, pasar a WhatsApp y empieza, o mejor dicho, continúa todo el proceso. Entonces vean qué interesante, porque los juegos es algo que generalmente no se sospecha porque piensan que se piensa que todo está bien. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Lo hablamos ayer, lo hablamos hoy, siempre va a ser la protección de los datos personales. Tanto el menor como los padres, todos tenemos que tener una cultura de protección de datos personales. Porque, repetimos, los pedófilos utilizan la información que encuentran en Internet. ¿Y de dónde lo obtienen? Sí, de ustedes que publican las fotos de sus hijos, sobrinos, primos, hijos, y de nosotros mismos, ellos mismos como menores, nosotros mismos como adultos. Entre más información estemos dando en Internet, más información puede ser utilizada en nuestra contra. Pero publicamos sin ningún tipo de filtro, sin utilizar las herramientas de privacidad, lo que le facilita el trabajo a los pedófilos. El sharenting, este es un concepto que se está popularizando en los Estados Unidos y tiene que ver con ese accionar que tienen ahora los adultos de compartir absolutamente todo lo de la vida de los hijos, absolutamente todo. Sí, por un lado tenemos una mamá que está tomando una foto como profesional, pero ahora ya no ocupamos cámaras profesionales, pues tenemos los teléfonos. Y mediante los teléfonos no solo se están tomando fotografías, sino que se están publicando de forma indiscriminada en las redes sociales. Y principalmente en lugares, principalmente peligroso, en los lugares donde no hay control para que lo vean terceros. Por ejemplo, los padres que ponen como foto de perfil, no es la foto de ellos, la foto de los hijos. Y de portada, la de los hijos. Y qué triste, porque como es material que va para los pedófilos, lo pueden utilizar de dos maneras. Esas fotografías las pueden alterar y pueden hacerlas parecer como fotos pornográficas que aparecen con las fotos de sus hijos. O pueden utilizar esas fotografías para hacerse pasar por un menor de edad. Entonces, pues, esa es información que se va dando de forma voluntaria en Internet, y los padres que tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos están publicando datos personales sin ponerse a pensar en el futuro ni en las consecuencias. Y digo en el futuro porque los padres sí tienen o deberían tener una responsabilidad sobre el tratamiento de datos personales que se le da a los datos de sus hijos, porque ellos constantemente están publicando fotografías, videos y contenidos que en el futuro podrían avergonzar al menor o podrían generarle todo tipo de consecuencias. Lo que a nosotros nos parece, por ejemplo, una fotografía normal, para un pedófilo es gloria. Y también tenemos que hablarle de los peligros del sexting. Los menores no ven las consecuencias del sexting, y en eso de verdad que yo no quiero pecar de moralista, porque uno no puede decir por un tema moral, usted no haga esto porque eso es malo. De por sí que si usted le dice eso es malo, no lo van a escuchar. Pero sí tiene que hablarle de las consecuencias que se pueden dar. Como la mayor probabilidad es que esa pareja que tienen hoy, por más que sea el novio de los 2 años, lo más probable es que terminen. Y si terminan enojados, hay un gran porcentaje de posibilidades de que esto termine en Internet. Y digamos que no seamos tan mal pensados, digamos que simplemente él se quedó en buenos términos con el novio, pero la computadora de ella o del novio, o sea, cualquiera de los dos, la que comparte, la hackean o la llevan a una reparación, como decía Julio Córdoba en la exposición de ayer, y pierden el control de este material. De verdad que cualquier cosa puede pasar, y uno no debería confiar tanto en la tecnología. Entonces, no tanto por un tema de moral, 14 minutos. No tanto por un tema de moral, sino por un tema de riesgos. Los padres tienen que hacer un acompañamiento, tanto de las aplicaciones que utilizan los menores, como con quién están chateando. Y cuando uno le da un dispositivo electrónico al menor, debería generar, y eso yo sé que suena muy abogadil,
un contrato y decirle, bueno, esas son las reglas y tienen que cumplirlas. Cada cierto tiempo vamos a hacer una revisión de con quién esto está hablando, y conforme son más grandes, por supuesto que como tienen un derecho fundamental de la intimidad, hay que respetar cierto tipo de conversaciones, como por ejemplo con los novios. Pero sí debe dársele se le debe dar las reglas de cómo utilizar esto. Entonces, ante el incremento del child grooming, se tenían que adelantar las barreras de protección. ¿Y qué quiere decir esto? Que si normalmente lo que queremos proteger es la integridad, la vida, con el child grooming, como los pedófilos actúan de una forma tan agresiva por medios electrónicos, teníamos que tener herramientas jurídicas para brindarle la posibilidad a los padres que puedan interponer la denuncia para que las autoridades puedan actuar. Entonces quiere decir que cuando un adulto, una persona, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con un menor de 15 años, es delito. Párrafo segundo, cuando cualquier persona establezca una comunicación de contenido sexual o erótico con un menor de edad, cuando se utilice la suplantación de identidad o la identidad falsa. Y la pena se agrava cuando se busca un encuentro en el mundo real. Entonces, el child grooming, cuando ya está en su última etapa. Entonces, muchos padres logran encontrar las conversaciones ya cuando están a punto de encontrarse. ¿Y por qué se adelantan las barreras? Porque no sería justo que tengamos que esperar a que abusen del menor, lo violen, lo maten, obtengan la pornografía infantil para que las autoridades puedan actuar. Entonces, Costa Rica, como Argentina, que próximamente nos van a explicar unos casos sobre child grooming, tienen este tipo penal, que lo podemos simplemente simplificar de esta forma, para que nos quede bien claro. Sexting con menores de 15 años no se puede. Y con menores de 18 años no se podría si se utiliza suplantación de identidad o identidad falsa. ¿Pero por qué esto es así? Porque como ya hemos visto, los pedófilos utilizan este tipo de artimañas para engañar a los menores. Entonces, por supuesto que podrá tener sus defectos en el sentido que en algunos casos menores hablan con personas que no necesariamente son desconocidos, que no son pedófilos. Sin embargo, sí deberíamos saber que como son situaciones de peligro, se tienen que tener las herramientas para defender a la niñez, que eso es lo que estamos viendo hoy.